Bueno, comenzamos, buen día, con la agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy el presidente de 9 a 9:30 graba el programa Fox Contigo, de la que se va a transmitir el próximo sábado. Luego el señor presidente recibe hoy al Toluca, campeón del torneo de apertura, y se va a tomar una fotografía con él y un saludo. Están invitados, es acá en una de las jardines, aparte de los jardines. Luego el señor presidente tiene una entrevista telefónica con una estación de radio del estado de Jalisco para platicar de la gira que tuvo el lunes en ese estado. Luego el señor presidente tiene una entrevista hoy con el director general del diario La Crónica. Luego el señor presidente inicia gira de trabajo al estado de Veracruz, las 10:30 la salida, y estas son las actividades que va a tener el señor presidente en el municipio de Ilamatlán, en la sierra de Zongolica, en municipios de los 50 municipios más pobres del país. Y las actividades que tendrá es la supervisión del programa de piso firme y del programa de estufas Lorena en alguna de las poblaciones de este municipio. Luego la firma del acuerdo de coordinación para el desarrollo de los pueblos indígenas, que implica recursos para la infraestructura básica, y luego la supervisión de la entrega e instalación del equipo de enciclomedia en los salones de la primaria, en ese lugar que ustedes van a visitar en la sierra. Luego el señor presidente regresa a la Ciudad de México hacia las 13:50 y tiene acuerdo con el secretario de la Defensa, el señor general Vega García, y luego tiene también una audiencia con el subsecretario Felipe González, y después es la celebración del Día de Reyes, la rosca. También están invitados ustedes. Esa sería la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y antes de que pasemos a las preguntas y respuestas, quisiera simplemente plantear un tema relacionado con el arranque de la economía mexicana en este año. La economía mexicana está teniendo un sólido arranque durante el inicio de este año. Así lo indica la baja en las tasas de interés de los CETES a 28 días, que se ubican en 7.98% durante esta primera semana del año. Este es su nivel más bajo desde finales de octubre del 2004. Asimismo, y este es un dato muy importante, las reservas internacionales del país alcanzaron un máximo histórico de $68.669 millones hasta el 30 de diciembre pasado. Este nivel alcanza ya el punto de equilibrio con el monto total de la deuda externa del país, lo que brinda una sólida protección a la economía de eventuales choques externos, de la deuda gubernamental, ¿no? Claramente. La confianza de los inversionistas extranjeros en nuestro país también se ha reforzado. México captó al final del año 2005 alrededor de $17.600 millones, y se estima que la captación para este año podría ser superior a los $18.000 millones. Esta confianza también se refleja en el comportamiento del mercado de valores. La Bolsa Mexicana de Valores arrancó el año registrando niveles récord en los dos pasados días. Al cierre del día de ayer, la bolsa cerró con 18.669 unidades. Estos indicadores positivos son una muestra clara de que la economía mexicana marcha por buen camino y que la actual política económica brinda confianza y certidumbre a los inversionistas. Arturo. Gracias, Rubén. Muy buen día. Preguntarte en relación con los tan anunciados cambios en el gabinete del presidente Fox. Parece que al cuarto para las 12 hubo ahí algún contratiempo. Se habla de que no serán hoy estos movimientos. ¿Qué nos puedes informar al respecto? Mira, no hay ningún contratiempo. Está el proceso en marcha, y en el momento en que estos estén decididos, los primeros en ser informados serán ustedes. Yo seré el que informe de estos. Entonces,
Puede ser el día de hoy, puede ser el día de mañana. Yo informaré con precisión en el momento que esto ocurra y ustedes tendrán la información de primera mano. Andrés. Gracias, Rubén. Buenos días. Quiero saber cómo atenderá el presidente de la República el llamado que hacen legisladores a no permitir que en su salida de la Secretaría de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, se lleve el padrón de beneficiarios, que pudiera esto beneficiar a la campaña de Felipe Calderón. Existen todos los candados que ha establecido este gobierno para que no haya ningún uso de los recursos del Estado para ninguna de las campañas, invitación que hace también el gobierno federal a todos los órdenes de gobierno para que se respeten nuestras leyes y no haya uso alguno de los fondos públicos para el uso de las campañas. El padrón es público, no hay ningún problema. Y estamos absolutamente seguros y nos comprometemos a que de parte del gobierno federal no habrá en ningún momento uso de ningún elemento para condicionar el voto. Carlos. Sí, Rubén, 3 preguntas. No requerimos, más bien requerimos una explicación de la señora secretaria, porque ella aquí, en donde estás, nos dijo que iba a permanecer solamente si el presidente le pedía que se fuese a otra parte. Esto me deja claro que entonces el presidente está metiendo la mano para decir que se vaya a la campaña de Felipe Calderón. Eso por una parte. Por la otra, ante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, como gobierno de la República, ¿qué policía actuaría en contra de las manifestaciones de no ser él beneficiado con el voto y ser elegido como candidato a más bien presidente? Y la tercera, ¿qué responde ante el reclamo azucarero, ante una apertura de un panel que pide el sector azucarero para que se venda toda nuestra azúcar? No entendí la segunda de las preguntas, Carlos. Sí, mira, Andrés Manuel dice que probablemente haya manifestaciones en contra de si él no gana, obviamente, las elecciones. Como gobierno de la República, ¿qué policía se haría cargo para mantener el orden y la paz ante estas probables o posibles manifestaciones de descontento por parte de él? Sobre la primera de las preguntas, la Presidencia de la República asume cualquier decisión de cualquiera de los secretarios, lo ha dicho el señor presidente en diversas ocasiones, y respeta las decisiones de cualquiera de los funcionarios que quiere incorporarse a la actividad política electoral. Y no tendríamos nada más que añadir al punto. Sobre la segunda de las preguntas, como tú sabes, no vamos a hacer ningún comentario, ninguna declaración de los candidatos, es una decisión que hemos tomado y no tengo ningún comentario al respecto. Y la tercera pregunta, tengo que hacer alguna consulta y te la respondo inmediatamente después de la misma. Sara y Ivonne. Buenos días. Quisiera saber, Rubén, por un lado, en el caso del mexicano muerto en la frontera, había un acuerdo una decisión de Estados Unidos para no utilizar armas letales en la frontera, que incluso se criticó mucho de que se utilizaran balas de pimienta y finalmente se dispuso así por parte de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Porque parece ser que el mexicano fue muerto con una bala, incluso una bala expansiva. Entonces, evidentemente, sí se están utilizando este tipo de armas. Quisiera saber qué opinión tiene el gobierno de México. Y por otro lado, el presidente les había pedido a los integrantes de su gabinete, y tú así nos lo hiciste saber en el año pasado, que se retiraran o le presentaran la renuncia antes del 31. ¿Cuál es la razón por la que haya este retraso de varios días, sabiendo que es Josefina Vázquez Mota la que se va y, bueno, algunos otros funcionarios? Gracias. Mira, sobre la primera, habrá que esperar el resultado de la investigación. Como ustedes saben, el Gobierno de México solicitó una investigación puntual y exhaustiva sobre los acontecimientos a las autoridades americanas. Estas respondieron que lo habrán de hacer en los 2 niveles que se plantearon aquí el día de ayer, y esperaremos el resultado de las investigaciones. No adelantemos los resultados
que pueda arrojar la misma investigación, y en su momento las autoridades mexicanas habrán de determinar su posición en razón a el resultado que arroje esta investigación. Y en el segundo de las preguntas, Sara, ha habido algunas dificultades, algunos problemas en hacer los amarres de conjunto para poder resolver el movimiento de algunos de los funcionarios a incorporarse a las campañas, pero en el momento en que esto esté resuelto, yo mismo habré de informarles a ustedes de estos movimientos una vez que estén se hayan completado de manera total, ¿no? Ivonne. Gracias, Rubén. Dos asuntos. Por una parte, tú hablas de que todos los indicadores de la economía hablan de un arranque positivo en 2006. Sin embargo, parecería que la calidad de la economía no es la suficiente, de tal manera que el informe, un informe mundial ahora reporta que México habría retrocedido 11 lugares en la libertad económica. Te pediría un comentario, un posicionamiento de la presidencia con respecto a ese informe, por una parte. Y por otra, las reflexiones que en los últimos días ha hecho públicas el presidente sobre la atención a los pueblos indígenas y la superación de la pobreza permiten inferir que hay un cambio en su valoración de la importancia que Oportunidades tiene como estrategia toral de ser el programa estrella, según sus propias palabras hace 2 meses, ahora se le señala como un tentempié. Quisiera saber cuáles son las razones de fondo, si existen evaluaciones externas o internas para hacer este tipo de cambios, y si vamos a tener con la salida de la secretaria Josefina Vázquez Mota una evaluación de en qué situación queda la secretaría, y si habría entonces en los próximos 11 meses un cambio cualitativo en la atención de la pobreza. Ya el presidente ayer hablaba de obras y no de progreso, de oportunidades. No, comienzo con la primera. Acabo de conocer apenas el día de ayer este documento al que tú haces referencia. Lo estamos estudiando y en su momento haremos un comentario al respecto, pero en todo caso no hay contradicción entre los señalamientos que los datos duros arrojan al arranque de este año respecto a la solidez de la economía mexicana, y que por otro lado pudiera en algunos indicadores que no van a los datos sólidos respecto al crecimiento del producto, a las tasas de rendimiento, a los intereses, etcétera, sino a otros aspectos que pudiera haber habido un retroceso en esta encuesta, pero habrá que estudiarla y yo comprometo un comentario. Respecto a la otra de las preguntas, no, de ninguna manera. El Gobierno de la República sigue considerando que el programa Oportunidades se trata de uno de los programas estrellas que ha sido a través de la política de focalización que se ha podido superar niveles de pobreza extrema como los que ha arrojado el programa Oportunidades en concreto, y lo que antier señalaba el señor presidente tiene que ver con que se trata de que el programa Oportunidades, al final de cuentas, es un programa de carácter compensatorio que hace que el gobierno federal apoye a las familias a través de estos recursos para superar el problema de la pobreza, pero que de manera total o de manera radical el problema de la pobreza solo habrá de superarse con trabajo, con ingresos que generen las propias familias, pero desde luego lo seguimos considerando un programa estrella y habrá de continuar en la misma dirección en los últimos meses de este gobierno. Bueno, del programa Oportunidades, ustedes conocen, hay una evaluación externa de diversos actores. Bueno, seguramente ella a quien entrega habrá de hacerle una evaluación. El juicio y el aprecio o la valoración que el Gobierno de la República tiene del desempeño de la secretaria y el funcionamiento en particular de la secretaría es muy, muy bueno. Patricia. Gracias, buenos días. Quisiera una precisión de parte de usted respecto a esto de los cambios. Entiendo yo que tiene que suceder pues un enroque en cadena, pero me gustaría saber si hoy la Secretaría de Desarrollo Social formalmente o informalmente, no sé cómo lo manejaría usted, ya no está al frente de la Sede Sol.
punto número 1. Si hoy Felipe González viene con el presidente aquí a Los Pinos a presentarle su renuncia, y si existe la posibilidad o se maneja como posibilidad también la salida del secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, y también si ya prácticamente Francisco Ortiz ya no está al frente de esta instancia de turismo, que era el responsable, el encargado de promover la imagen de Cancún en el extranjero. Gracias. De atrás adelante, sí, desde luego Francisco Ortiz no está la señora Carral. Eso ocurrió hace semanas atrás, este cambio en la dirección del Consejo de Promoción Turística. El secretario Elizondo seguirá a cargo de la Secretaría. Felipe González viene a despedirse del señor presidente, y la secretaria de Desarrollo Social es la secretaria de Desarrollo Social hasta el día de hoy. Sí, no sé, puedes no serlo el día de mañana, hasta el día de hoy es la secretaria de Desarrollo Social. Juan Manuel. Muchas gracias, Rubén, muy buenos días. Nada más, comentabas tú algunos indicadores, algunas previsiones del gobierno federal respecto a la evolución de la economía este año. Mencionabas tú que hay confianza de parte de los inversionistas extranjeros. Y ahora más te quiero preguntar si dentro de las valoraciones del gobierno federal existe algún riesgo, o ven ustedes alguna incertidumbre de que la discusión política pudiera subir de nivel en las campañas presidenciales y esto pudiera meter algún ruido a la economía. Y por otro lado, nada más, en la medida de lo que tú puedas en esta tribuna hacerlo, si pudieras abundarnos un poquito cuáles han sido las dificultades que se han presentado para concretar los cambios en el gabinete. No, el gobierno de la República no ve ningún problema en los grandes indicadores macroeconómicos y en el desarrollo del conjunto de la economía como resultado de la elección. Pensamos que habrán de mantenerse, y no solo habrán de mantenerse, sino que se han dado pasos para blindar las posibles complicaciones que pudiera tener. Ustedes conocen algunas de estas líneas de blindaje, como pago adelantado de los compromisos de la deuda externa de México para todo el 2006, todo el 2007, y en todo caso simplemente decir que los buenos resultados de la economía podrían haber sido todavía mucho mejores, y lo sigue señalando el señor presidente de la República. Si hubiéramos tenido las reformas estructurales, no solo estaríamos pensando a crecer a 3.5% del Producto Interno Bruto, como se prevé el crecimiento para este año, sino probablemente estaríamos teniendo tasas del 5 o el 6%. Pero no vemos ningún problema en relación al desarrollo de la economía con el proceso electoral del 2006. Y bueno, ya hacía el comentario a la pregunta de Sara. Bueno, son cambios complejos que implican acuerdos, encontrar las personas que puedan sustituir en una situación también donde muchos de los cuadros están ya en el proceso electoral, y entonces no ha habido más problema que ese, encontrar y ajustar quiénes serán las personas que sustituyan a los que se van, y esperamos que esto esté resuelto las próximas horas, y ustedes habrán de saberlo, serán los primeros en saber el resultado de estos cambios. Reinaldo y luego Víctor. Sí, buenos días. La opinión de la Presidencia de la República en torno a Josefina Vázquez Mota, se dice por parte de algunos legisladores y también el vocero del PRI, de que es necesario vigilar la actividad electoral de Josefina, dado que pues cuando se incorpora a la campaña del panista Felipe Calderón podrían canalizarse recursos en favor de este candidato. También él dice que pues ya los secretarios de Estado en este régimen renuncian por sí mismos, que hay una falta de control por parte del presidente en este sentido, ya que ellos renuncian para incorporarse a campañas o bien para ocupar algún puesto de elección popular. También quisiera conocer si el día de hoy será un anuncio formal del nombramiento de Ana Teresa Aranda como la nueva titular de la Sede Sol. Gracias. La Presidencia de la República hace una
muy buena valoración, diría una extraordinaria valoración de la gestión de Josefina Vázquez Mota a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. De otro lado, la Presidencia de la República garantiza de manera absoluta que no habrá ningún recurso federal que pueda ser utilizado para las campañas. En todo caso, no es solo esta funcionaria en el momento en que tome la decisión y se dé a conocer de incorporarse a la campaña. Hay otros muchos funcionarios de otros partidos con otros cargos que se han incorporado también a las campañas presidenciales, incluso algunos hoy candidatos a la presidencia de la República. Pero la Presidencia de la República da garantía absoluta de que ningún recurso federal habrá de ser utilizado en las campañas electorales. Y cuando estén nombrados por un lado, cuando se conozca de manera oficial quien habrá de ir y dejarse su cargo y los que habrán de sustituir, ustedes lo van a conocer, yo voy a informar de lo mismo y dejo al final intencionalmente esta respuesta a una de tus observaciones, que no es pregunta, entiendo, sino observación. Sí, en la democracia, en los regímenes democráticos y no autoritarios, los personajes que integran los gabinetes tienen derechos políticos y derechos ciudadanos y actúan en relación a sus propias convicciones y toman decisiones de participar en la política conforme ellos lo valoran. Eso sucede en todas las vidas democráticas. En los regímenes autoritarios no, solo uno manda y decide quién es. Eso acabó en la historia de este país. Víctor. Sí, maestro, buenos días. Dice usted que van a estar blindados los programas de la Sedesol que tienen candados. Me gustaría saber qué tipo de candados son. Si será el IFE, será la Secretaría de la Función Pública, la propia ONU, y específicamente qué candados estaría aplicando el gobierno federal. Después, señor, habla usted de que la economía mexicana está en términos importantes creciendo. Los CETES están en las tasas más bajas de los últimos 15 meses, pero sigue persistiendo la situación de la microeconomía. No hay dinero. No parece un fracaso de lo que el presidente planteaba como una economía con rostro humano. Y en tercer punto, señor, la cuestión de los cambios, este tipo de utilizar al gobierno federal como trampolín político recuerda mucho al viejo sistema. ¿Y qué pasa con el código de ética que muchos de los funcionarios del gobierno federal se supone protestaron para anteponer los intereses del país antes que los propios? Muy bien. La Secretaría de Desarrollo Social, en lo particular, a lo largo de este año, se realizaron de este sexenio, más de 80 procesos electorales y en todos los casos las normas que tiene la propia Secretaría de Desarrollo Social operaron blindando estos procesos electorales. Como ustedes saben, existe una lógica institucional, en particular en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Secretaría de Agricultura, para que no se utilicen los recursos y los fondos que llegan a las organizaciones, en el caso de la Secretaría de Agricultura, a los productores y a las familias, en el caso de Sedesol, con oportunidades para que se usen de manera como se utilizaba en los antiguos regímenes para comprar o condicionar el voto. En este caso particular, además, para este año, la Secretaría de Desarrollo Social ha firmado un acuerdo con Naciones Unidas para vigilar el proceso con una serie de representantes o de personajes de la vida social mexicana y también de funcionarios de Naciones Unidas para hacer esta vigilancia. Habrá de seguir y esperamos que tendrá el mismo éxito de los otros 80 procesos electorales que han ocurrido en el país en los últimos 5 años y que habrá garantía absoluta de que esto ocurra así. Por otro lado, de ninguna manera asumimos como un fracaso la política económica de este gobierno, todo lo contrario, ha sido un éxito extraordinario, se ha mantenido la estabilidad de la economía mexicana, se ha recuperado una gran cantidad de indicadores a nivel social, recordar que se ha reducido la pobreza extrema en una cantidad importante a lo largo de todo este sexenio, que por los últimos 20 años ha habido una recuperación real del salario, marginal es cierto, pero real, que se ha podido construir
construir y dotar a 2 millones de familias en lo que va de este sexenio y al final a 3 millones de familias de una vivienda propia, que ha habido a su vez una serie de nuevos servicios sociales que otorga el Estado, como el Seguro Popular, que ha logrado beneficiar ya a 3 millones de familias para este sexenio y lo hará el próximo sexenio, el próximo año a 6 millones de familias. En ese sentido hay una éxito en términos de los indicadores macroeconómicos y también de los indicadores que repercuten en la condición de vida de las personas, lo cual, independientemente que pueda reconocer eso, no ignoramos que no es todavía satisfactorio, que se requiere seguir generando empleo, que requerimos crecer a tasas de mucho mayores para poder garantizar trabajos mejor remunerados, trabajos más sólidos y consistentes. Eso no lo negamos tampoco, pero así como no negamos eso, nos parece que ahí están los otros datos duros que no pueden ser negados, más que el que no los quiera aceptar. Y eso ya no depende de nosotros, sino de visiones que pudiera haber. Y sobre la última de las preguntas, Víctor, no añadiría nada a lo que ya he dicho, ya creo que he contestado suficiente a esa pregunta. Nos vemos mañana, muchas gracias, buenos días. Y la rosca bueno, los invito a la del presidente, ahí nos vemos. Mañana la partimos. Muy bien, buen día, hasta luego. Gracias.